Y listo, Y después profe. me la mandás. Bien, después se la mando. Gracias. No, que esté bien. Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Vamos a comenzar la clase de hoy siguiendo con el tema de penal tributario. Voy a cerrar la cámara para compartir pantalla. Previo, vamos a recordar los temas del calendario. Teníamos dos clases que no se pudieron dar. Una, porque tuvimos que pasar el examen de impuestos 1, y como son tantos los chicos, tenemos que estar todos los profesores afectados, todos los profesores del departamento, incluidos los profesores que damos derechos tributarios, incluido el doctor Hernández Berni de Tartagal, así que estábamos todos afectados a esa tarea. Y el del 17 de junio, que en realidad ya lo teníamos pensado como que seguramente daban feriado, así que la habíamos dejado a esa clase como con un tema libre, por así decirlo. Así que vamos a tratar de recuperar en la clase de hoy, tomando los temas que son los más importantes y los que nosotros en verdad pensamos que ustedes deben conocer y son los que evaluamos, porque hay algunas otras cuestiones en las que no nos vamos a detener, porque tienen una profundidad mayor como la del posgrado, y por lo tanto pensamos que no hace a la formación básica de ustedes. Igualmente, continuando con el repaso del calendario, tenemos clase también mañana y tenemos clases hasta fines de junio. El jueves 1 de julio, está previsto el parcial en este mismo horario. Desde el inicio, unidad 1, hasta la unidad 14.2, que ese tema lo van a ver el día miércoles 30 de junio. Y si bien es cierto, entra ese tema en el análisis, lo cierto es que si hacemos alguna pregunta será alguna cuestión muy sencilla, porque van a estar viendo el tema el día anterior. O sea que no es para que se preocupen tampoco. Y hasta capaz que no ponemos ningún tema de ese punto. Yo, a ver acá, vamos a ver, y miren, hasta que voy a corregir, incluso voy a poner ahí, que no pongamos nada del tema 2 de la unidad 14, sino solo hasta la unidad 14.1 de la bibliografía. Perdón, del programa. Después del parcial, que es muy cortito, seguimos con la clase, o sea que tienen clase ese día, y nos hemos enterado extraoficialmente, no sé qué noticias tienen ustedes, no hemos recibido todavía la información oficial, y además hoy han cerrado la facultad y también estaba cerrado el Consejo Superior con motivo del aislamiento de determinadas personas, y entonces capaz que no nos ha sido enviada la información oficial. Pero les decía que extraoficialmente hemos tomado contacto por el centro de estudiantes que, a ver, voy a abrir la comunicación para no errarle. Ahora les digo,
Ahora lo busco, espérenme un segundo. Uy, es tanta la información del grupo de los profesores, el grupo nuestro, no todo eso estoy buscando. Según lo que tomamos conocimiento por el centro de estudiantes, el receso se modificó. Entonces, en vez de ser como estaba previsto en el calendario, del 3 de julio al 18 de julio, según esta información extraoficial que recibimos del centro de estudiantes, sería del 12 de julio al 25 de julio, ¿m? O sea, una semana después. Si eso es así, tenemos que esperar la comunicación oficial, pero si eso es así, entonces tendríamos clases una semanita más, vendría el receso hasta el 25 de julio, retomamos las clases, ¿sí? Y el jueves 29 de julio tendrían el recuperatorio. Y ahí sí, ya sería con todos los temas, desde la unidad 1 hasta la unidad 14, inclusive, completa. ¿Mm? Ese sería el calendario modificado, si es que se confirma esta modificación del receso. Otra cuestión que tiene que ver con parroquiales es un taller que a lo mejor lo vieron, pero por las dudas les digo, un taller sobre estrategias de estudios, la cuarta parte, destinado a estudiantes de la UNSA, fecha y horario 25 de junio, o sea el viernes, a las 20 horas. Y en la publicación está el link del Zoom para que entren, o el ID y el código de acceso. Ustedes, si entran en mis redes, yo lo publiqué, y si no, ya mismo, para no olvidarme, le voy a reenviar a uno de los profesores para que suba esta información a la plataforma. Ya mismo le pongo, por favor, subir a la PM. Así tienen desde ahí la información, porque me parece que es muy importante que ustedes participen de este tipo de capacitaciones. De hecho, yo muchas veces toco este tema con ustedes y es lo que recomiendo que ustedes pidan, ¿no? Talleres de cómo estudiar, talleres de cómo expresarse en forma oral, talleres de cómo escribir. Todo eso nos parece que les hace mucha falta, ¿eh? Y viene bien. Técnicas de estudio, cómo rendir un examen, en fin, toda herramienta que les resulta de utilidad. Así que, dicho esto, creo que no tengo otra cuestión dentro de esta temática, salvo volverles a recordar que si no se cambia la fecha de finalización, estaríamos terminando las clases el 30 de julio, y el 6 de agosto sería la fecha para entregar las regularidades. Bien, vamos entonces con el tema de hoy. Como les dije, vamos a continuar con la unidad de penal, que es la que habían comenzado con el contador Ale. Vamos a compartir la pantalla. Ya han avanzado ustedes sobre varios aspectos que tienen que ver con el penal tributario. En la plataforma tienen este PowerPoint y después tienen también un material que ha elaborado el contador Ale, que es de mucha utilidad, donde está la apertura de los principales temas de la ley 11.683, cuáles son las infracciones. Ustedes ya han transitado por esto de distinguir entre sustanciales y formales, entre delitos y contravenciones, los principios aplicables, y nos tenemos que detener a esta altura, que como les dije, si teníamos otra clase más, íbamos a
desarrollar algunos temas extras, pero habida cuenta de las dos clases que, en realidad una clase, porque la otra realmente teníamos previsto, ya nos ha pasado otros años que lo declaran feriado y a la postre no tenemos clases. Entonces vamos a ir, como se dice, al grano. Y para ir al grano, voy a sacar esto que me está tapando. Espérenme un segundo. Esto lo vamos a correr. Acá. Vamos a usar el texto de la ley a partir del artículo 38. Texto de la ley 11.683 a partir del artículo 38. La próxima clase seguimos con la ley 11.683, pero después tengan ya disponible la ley penal tributaria y previsional, que es la 27.430, que está en la plataforma. Vamos a hacer primero un paneo de cuáles son estas infracciones, arrancando, como dije, en el artículo 38, y sobre cada una de ellas les vamos a transmitir las cuestiones que consideramos como más significativas. Vamos entonces con ese recorrido. Fíjense que comienza diciendo infracciones formales, sanciones, porque a cada infracción le debe corresponder una sanción. De otro modo, sería solamente virtual y no tendría aplicación práctica. Tiene que tener una consecuencia que es la sanción. Comienza con el artículo 38, que es la multa por no presentar declaraciones juradas. Acá la infracción es el hecho formal de no presentarla la declaración jurada, que prácticamente en la actualidad es todo virtual. O sea, es la circunstancia formal de no presentarla. Eso sería lo que está sancionado en el artículo 38. En el artículo 38.1 sigue con falta de presentación de declaraciones juradas, pero en este caso son declaraciones juradas informativas. Informativas. Con lo cual, la anterior, la del artículo 38, tienen que ser declaraciones juradas determinativas. Si quieren, ustedes agréguenle, porque esto llevó a una buena discusión hasta que quedó dilucidado que lo que está en el artículo 38, la infracción corresponde a no presentar declaraciones juradas determinativas, donde se determina impuesto. En cambio, insisto, en 38.1 es la falta de presentar la declaración jurada, pero informativa. Y ese artículo 38.1 es el que no vamos a analizar porque tiene una complejidad, que nos parece que no hace a la formación de ustedes en este punto. A continuación, sí, el artículo 39. Voy a buscar mi puntero. Esperen un segundito. A ver dónde anda el puntero. Puntero. Acá. En el 39 están los incumplimientos a los deberes formales, pero genéricos. Esto es, no presentar la declaración jurada, como les dije, no presentar la declaración jurada es una infracción formal, porque es el hecho de no presentarla, de no hacerle el envío a la FIP. Es una infracción formal. Ahora, en el 39 están también los incumplimientos a deberes formales, pero genéricos, o sea, todo el resto de los incumplimientos a los deberes formales, como por ejemplo, no inscribirse en la FIP, no hacer el cambio de domicilio, no contestar un requerimiento. Todos esos están en el artículo 39. Y tiene agravantes, que los vamos a ver luego con más detalle. Ese artículo 39 sí merece un análisis. Si bien es cierto, no en toda su extensión, pero sí en los aspectos más significativos. Tiene luego
un agregado a continuación del 39, que también lo vamos a ver de una manera, perdón, que tomo un poquito de agua. De una manera conceptual, y allí están las sanciones por incumplimientos a requerimientos que realiza la AFIP. Así nos vamos a detener con alguna cuestión de tipo conceptual que nos interesa transmitirles. Después viene otro más agregado a continuación del 39, por incumplimientos que refiere a entidades multinacionales. Ese tampoco lo vamos a ver. Así que ese lo pueden pasar de largo. Pónganle una carita de smile de contentos y vamos más adelante. Luego tenemos otro más agregado a continuación del 39, pues son dos parches que le hacen a la ley. Otro más. Ese sí lo vamos a ver también conceptualmente, que es el que consiste en una infracción por obstaculizar las labores del fisco. También lo vamos a ver. Todos estos, que son el 39, todos, 39 y sus agregados, podríamos decir, todos son incumplimientos a los deberes formales, todos. En el artículo 40, titulado como clausura, en realidad la clausura es la sanción, no es la infracción. La infracción sigue siendo de tipo formal. Y esas omisiones de tipo formal tienen que ver con incumplimientos, por ejemplo, por no emitir comprobantes, por no registrarlos y tipificaciones por el estilo. En este artículo 40 también vamos a ver conceptualmente lo más importante, porque incluso tiene un procedimiento especial para que el contribuyente se defienda, que no lo vamos a ver con ustedes. Así que esa partecita también la podemos soslayar, dada la complejidad que tiene. Pero además de la clausura, hay dos sanciones importantes. Uno acá de manera genérica dice clausura. Pero este tipo de infracciones, como dije, no emitir los comprobantes o trasladar las mercaderías sin el respaldo documental suficiente, además de la clausura, tiene dos medidas que se denominan preventivas, pero que a la postre son sancionatorias, como son la interdicción y el secuestro de la mercadería. También lo vamos a contar de manera conceptual para que ustedes tengan una idea al respecto. En el 41 está el procedimiento para la clausura. En el 41.1 está lo que refiere a la interdicción y el secuestro. En el 42 están los alcances de la clausura y los plazos. En el 43, cese de actividades durante la clausura. En el 44, violación de la clausura, penalidades, y allí aparece una sanción de arresto, que eso sí es importante que sepan. Estos artículos, el del procedimiento, el del 41.1, el del 42, no los vamos a ver. Vamos a ver muy conceptualmente el 43, y sí me interesa detenerme en el tema de la sanción de arresto, que vendría a ser el artículo 44. Y ahí termina lo que tiene que ver con las infracciones de tipo formal. Y a la vez decirles, como en tantos otros temas, que este tipo de estructura de la norma en infracciones formales, y como vamos a ver en la clase de mañana, las infracciones sustanciales o materiales, tienen un esquema muy similar en los códigos locales. O sea que si ustedes logran aprender conceptualmente lo que nosotros vemos para la 11683, es muy similar si ustedes estudian el código de Salta, el código de Tucumán, el código del municipio de Salta, el código del municipio de Tartagal. La estructura es muy, muy similar,
y sobre todo nos interesa transmitirles las cuestiones de fondo y donde válidamente el contribuyente se puede defender. Eso es lo que nos interesa conceptualmente transmitirles. Y todas las cuestiones que son más complicadas, más complejas, que requieren de mayor sedimentación para alcanzar el conocimiento, lo vemos recién en el posgrado, o en materias que pueden ser optativas, o en talleres que se pueden hacer al efecto. Así que ahora lo que vamos a hacer es que ustedes por unos minutitos van a leer el artículo 38. Ustedes lo van a leer y luego cada uno lee en voz baja y luego vamos a hacer el análisis. Luego de unos... Bien, vamos con el artículo entonces. Este artículo 38 dice: cuando existiere la obligación de presentar declaraciones juradas, que ya dijimos tienen que ser declaraciones juradas en las que se determine el impuesto. O sea, la declaración jurada es el instrumento en el cual se pone de manifiesto la determinación del impuesto. Entonces, la infracción va a consistir en no presentarla. Por eso dice, ¿esto hice yo? ¿O no? Ahí este garabato. Bueno, no sé si lo hice yo al garabato. Cuando existiere la obligación de presentar declaraciones juradas, dijimos determinativas, la omisión de hacerlo
dentro de los plazos generales que establezca la FIP, será sancionada. O sea, que quiere decir que la infracción es no presentar la declaración jurada, determinativa, le agrego yo, para que quede claro, dentro del plazo en que existe obligación de hacerlo. Esa es la infracción. Será sancionada. Ahora viene, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la sanción? Será sancionada. Dice el legislador, sin necesidad de requerimiento previo. Sin necesidad de requerimiento previo. A esta partecita se le pretendió dar la interpretación de que la multa es automática, pero ya vamos a ver que no es tal, que el contribuyente puede defenderse, porque estamos dentro del ámbito del derecho penal, en este caso penal tributario. Entonces, a pesar de que dice sin necesidad de requerimiento previo, decimos lo mismo el contribuyente se puede defender, por cómo sigue la redacción más adelante. Bueno, ¿cuál es la sanción? La sanción es una multa. Es una multa. Multa que va desde los 200 pesos hasta los 400 pesos. Acá lo que nos interesa más que los importes, que como ven son importes muy bajos. En su momento era importante, el importe estaba equiparado a dólares, a un peso, un dólar. Ahora no tienen mucha trascendencia, y si bien es cierto, puede parecer bajo aún en dólares, cuando son varias las declaraciones juradas que no están presentadas, corresponde una multa por cada declaración jurada no presentada. Entonces, por ejemplo, que el contribuyente no hubiera presentado las declaraciones juradas de IVA de todo un año, y son 12 declaraciones juradas que no ha presentado. Por lo tanto, son 12 infracciones, son 12 multas. Entonces, puede parecer bajo, pero en la sumatoria, en su momento, porque ahora igualmente el importe es pequeño, en su momento era una cifra significativa. Y además, deben saber ustedes que hay instrucciones internas de la FIP que permiten la reducción de estas multas. Pero eso no lo vamos a ver ahora en detalle, simplemente ustedes anótenlo y sepan que hay reducciones. Y además también, bueno, no, esto que les iba a decir lo voy a decir más adelante. Sepan eso, que hay instrucciones por las cuales los funcionarios de AFIP están autorizados, no me sale la palabra, autorizados a reducir estas multas, pero son tan pequeñas que no nos vamos a detener en los montos. De hecho, cuando nosotros les preguntamos en los exámenes cuál es la consecuencia por no presentar una declaración jurada determinativa, lo que pretendemos que nos contesten es que es una multa. Y nos ha pasado en muchos exámenes que preguntamos y el alumno se queda callado y después algunos me dijeron es que no me acordaba el importe, no me acordaba el importe. No importa el importe. Lo que ustedes tienen que contestar ahí que la consecuencia, o sea, la sanción, es una multa. Y el importe, bueno, después lo chequean en la ley. Por supuesto que uno tiene que tener una idea, ¿no? Tienen que tener una idea de si la multa es 5 millones o, como en este caso, que prácticamente tiende a cero. Bueno, esa idea la tienen que tener por lo menos en la cabeza. Pero los fines de lo que nosotros buscamos es que ustedes sepan que a una infracción de tipo formal, como no presentar una declaración jurada, la consecuencia, que es la sanción, es una multa, que se ha pretendido que sea automática, por lo que el texto dice que no se requiere ningún requerimiento previo, pero como vamos a ver, no es así. Eso también lo tienen que saber. Eso sí es importante. También le podemos preguntar, ¿la multa es automática? Y la respuesta es no. La multa se llama automático, se dice automática, pero no es automática, porque el contribuyente sí se puede defender. El monto, como ven, depende de si se trata de personas humanas o si se trata de entes ideales. Esa redacción ahí un poco larga significa que 200 pesos es para la persona humana
y 400 pesos para los entes ideales, por decirlo así, de forma muy resumida y rápidamente. Y después dice, las mismas sanciones se aplicarán cuando se omitiere proporcionar los datos a que se refiere el último párrafo del artículo 11. O sea que cuando el contribuyente es el que tiene que suministrar esa información y no la suministra, bueno, le caben las mismas sanciones. Por eso lo estamos indicando también allí en el cuadro. Y después dice, fíjense, el procedimiento de aplicación de esta multa podrá iniciarse a opción de la AFIP con una notificación emitida por el sistema de computación de datos que reúna los requisitos establecidos en el artículo 71. Si vamos rápidamente al artículo 71, para que nos vamos acostumbrando a buscar, esto lo hacemos con algunos artículos para que ustedes vayan adquiriendo la gimnasia. Cuando vamos al artículo 71, ¿sí? Allí nos estamos refiriendo al descargo del supuesto infractor. El descargo del supuesto infractor. Entonces, allí tiene una cantidad de requisitos que se deben cumplimentar. Entonces dice que reúna los requisitos establecidos en el artículo 71 para permitir el derecho de defensa. Y luego dice, si dentro del plazo de 15 días, a partir de la notificación, el infractor pagare voluntariamente la multa y presentare la declaración jurada omitida, los importes señalados en el párrafo primero de este artículo se reducirán de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como un antecedente en su contra. Sigo leyendo para poder transmitir una idea completa. El mismo efecto se producirá si ambos requisitos se cumplimentaren desde el vencimiento general de la obligación hasta los 15 días posteriores a la notificación mencionada. En caso de que no pagase la multa o de que no presentase la declaración jurada, y ahí viene lo que tienen que subrayar. Subrayen lo que dice a continuación. Deberá sustanciarse el sumario a que se refieren los artículos 70 y siguiente, sirviendo como cabeza del mismo la notificación indicada precedentemente. Tenemos varias cuestiones. Sobre lo que voy a pivotar primero, o lo que voy a resaltar primero, es lo que les pedí que subrayen. Cuando dice, deberá sustanciarse el sumario, ahí es donde queda más claro aún que la multa no es automática. Porque quiere decir que si no habiendo presentado la declaración jurada, el contribuyente no cumple o digamos no paga la multa como dice el primer párrafo o como va diciendo el segundo párrafo que está reducida a la mitad, no hace nada. Y transcurren los plazos que hemos leído, el fisco para poder sancionarlo tiene que iniciarle el sumario. Entonces allí queda muy claro que la multa no es automática. Entonces, a pesar de que dice al inicio, sin necesidad de requerimiento previo, lo que prevalece es que a la postre el fisco debe sustanciar el sumario. ¿Para qué? Para que se respeten todos los principios constitucionales que hacen al debido proceso y al derecho de defensa, al derecho de ser oído y de dar sus propias motivaciones. Puede tener alguna fundamentación de por qué no se presentó la declaración jurada. En resumidas cuentas, se trata de una multa. Multa que, por un lado, se puede reducir a la mitad. De hecho, muchos contribuyentes, en vez de discutir, porque el monto es tan pequeño, pagan directamente la mitad dentro del plazo eso de los 15 días que estamos indicando, que se indica allí en la norma, porque la ventaja es que no se considera un antecedente en su contra, porque cuando tiene antecedentes en contra, en próximas infracciones, el juez administrativo al que le toque aplicar la sanción va a tener en cuenta esos antecedentes y esos antecedentes de multas anteriores
son un agravante para aplicar una nueva sanción. Acá, cuando paga calladito la boca la mitad, directamente no le queda el antecedente, es como si nunca hubiera sido un infractor. Entonces, ese tema sí es para tenerlo en cuenta, sobre todo ahora que los importes estos han quedado reducidos prácticamente a la nada. Muy bien. Después, como dije, hay instrucciones generales donde se permiten determinadas reducciones. Y como dijimos, si el contribuyente dice no voy a pagar porque tengo motivos para defenderme, entonces el fisco debe iniciarle el sumario. Y así como dije, debe respetar el debido proceso que está indicado en los artículos 70 y siguientes. Para iniciar ese sumario, le sirve la notificación que surge del propio sistema, que son todas notificaciones electrónicas hoy por hoy. Les sirve esa misma notificación. La otra cuestión importante, ya de decirlo en este punto, que capaz que lo vieron con el contador Ale, lo reiteramos porque es un tema importante que ustedes conozcan. Como les dije, para poder defender al contribuyente o asesorarlo adecuadamente, porque también debemos decir que en este ámbito, que estamos en el ámbito administrativo, el contador público puede actuar válidamente. O sea, ustedes como contadores pueden ser patrocinantes, en este caso, en la defensa del contribuyente frente a la FIP. Y decía que pueden existir argumentos. Y esos argumentos, por ejemplo, pueden ser cortes de luz, que no funciona la página de la FIP, que no funciona el banco. En su momento, cuando presentábamos en los bancos, cuando los bancos estaban de paro o hacían huelga a los empleados, era un argumento perfectamente válido para decir por qué no se había presentado. O sea que se puede echar mano a estos justificativos que no son atribuibles al contribuyente. Y no solamente en este artículo, sino en todos los artículos siguientes, como en todo el ámbito del derecho, rige la posibilidad de echar mano y argumentar con lo que se conoce con el nombre de error excusable. ¿Mm? Error excusable. Como su nombre lo indica, ustedes se pueden imaginar que es quedar fuera de la infracción. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque ahora está incluido el concepto de error excusable en el propio texto de la 11.683. Deben haber visto con el contador Ale, pero lo vamos a resaltar porque lo preguntamos, y que no está acá en esta pantalla, pero es importante, ustedes lo debieran machetear en algún lado, y es que el bien jurídico protegido en todas estas infracciones es la labor de fiscalización y de verificación que tiene el fisco. O sea que estas infracciones formales existen porque se está tratando de proteger el rol que tiene la administración para fiscalizar y verificar el cumplimiento que deben hacer los contribuyentes. Ese es el bien jurídico protegido en estas infracciones, en todas las infracciones formales, excepto la clausura que tiene, además de este bien jurídico protegido que acabo de relatar, o de recordar, porque lo deben haber visto con Oscar, en la clausura tiene, de acuerdo a lo que ha elaborado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, otros bienes jurídicos que protege, que lo vamos a ver cuando lleguemos allí en el cuadro un poquito más adelante. Como dije, el agregado a continuación del 38 lo vamos a pasar de largo. Vamos directamente al 39. En el 39, en el 39 dice, serán sancionadas con multas de pesos 150 a pesos 2.500. O sea que, vuelta de nuevo, la consecuencia a esta infracción es multa. Nada más que acá la multa es graduable. Lo que se tienen que acordar es de multa graduable. No importa los importes, que como ven también son pequeños, han quedado bastante
licuados por la inflación, pero en su momento estos importes eran significativos, por lo menos el de 2.500, y luego otros que están un poquito más elevados. A ver, ¿por qué se sanciona con esta multa graduable? ¿O qué se sanciona? Las violaciones a las disposiciones de esta ley, de las respectivas leyes tributarias, de los decretos reglamentarios y de toda otra norma de cumplimiento obligatorio que establezcan o requieran el cumplimiento de deberes formales pendientes a determinar la obligación tributaria, a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los responsables. Y acá surge la sustancia de esta infracción. ¿Cuál es la infracción? Como dijimos, incumplimiento de deberes formales genéricos. ¿Por qué decimos genéricos? Porque cualquier incumplimiento formal, ¿no? Siempre formal. Cualquier incumplimiento formal que esté contenido en una ley, en la ley esta misma que estamos viendo, que es la 11.683, cualesquiera de las leyes tributarias, por ejemplo, en la ley del impuesto a las ganancias, en la ley del IVA, en cualquiera de las leyes, en la de impuestos internos, cualesquiera de ellas, en los decretos reglamentarios de esas leyes, o dice, o en cualquier norma de cumplimiento obligatorio, que puede ser una resolución, pero siempre es un incumplimiento formal. Por ejemplo, si acá en la 11.683 tenemos como obligación chequear en la página de la AFIP el estado del contribuyente, y no lo hacemos. Y, por ejemplo, que la obligación fuera, bueno, y además imprima la constancia. Bueno, y no lo hacemos. Ese sería un incumplimiento formal. O sea, sería un incumplimiento a un requisito formal. O el ejemplo que les di antes, que luego lo vamos a ver agravado. Según la 11.683, nosotros tenemos obligación de constituir domicilio electrónico. Bueno, no lo hacemos. Si no lo hacemos, estamos incumpliendo una obligación formal que surge de esta ley, que es la 11.683. Por ejemplo, que en el impuesto a las ganancias tengamos la obligación de comunicarle a la AFIP una reorganización. Y no lo hacemos. Bueno, ese es un incumplimiento formal. Por ejemplo, en un decreto reglamentario nos dice, tiene que comunicarle a la AFIP que usted hizo la opción de utilizar tal criterio de evaluación, por ejemplo, y no lo hacemos. Ese también sería un incumplimiento formal, no comunicar. O que en una resolución tengamos obligación de emitir los comprobantes tales y cuales, y no lo hacemos. Bueno, esto de la emisión de los comprobantes tiene una sanción específica que es la de clausura, pero podrían ser otras obligaciones formales. Como dijimos, el cambio de domicilio, que a su vez el cambio de domicilio en este caso surgiría, porque la obligación está en la ley de constituir el domicilio y luego hay una resolución que me dice cómo hacerlo. Y no lo hago. Bueno, estoy incumpliendo con la ley 11.683 y estoy incumpliendo con una resolución específica. O como dije, tiene que comunicar un criterio que utiliza para evaluar. Bueno, capaz que está dicho en la ley y hay una resolución que indica cómo hacerlo. Entonces estoy incumpliendo ese deber de comunicación formal que está en la ley y que está en una resolución. A eso se refiere, pero siempre es formal. O sea, es presentar tal cosa, comunicar tal otra cosa, como cambio de domicilio, comuníqueme una opción que ha tomado, comuníqueme que va a hacer uso de este criterio, comuníqueme que va a reemplazar un bien, comuníqueme, siempre es algo formal. ¿Mm? O como específicamente
referimos a la emisión de comprobantes y a las registraciones, aunque eso tiene su sanción específica en el artículo 40. Por eso es que este tipo de normas, así redactadas, tienen críticas. ¿Por qué? Porque imagínense todas las obligaciones que pueden surgir. Ustedes pongan la vista de vuelta ahí al principio del artículo 39, todo lo que puede surgir de esta ley, de las respectivas leyes tributarias, de los decretos reglamentarios y de otra norma de cumplimiento obligatorio. Todas las obligaciones formales que pueden haber contenidas en todas estas normas. Entonces se critica porque se dice que son leyes penales abiertas o en blanco. El concepto no es exactamente lo mismo, decir abierto o en blanco, pero para los fines que necesitamos explicarles a ustedes, considérenlo que es igual. ¿Qué quiere decir? Que la infracción no está perfectamente delimitada. O sea, la infracción no dice al que robare ganado, por ejemplo. Esa sería una tipificación bien cerrada, un lunar de punición. Si el Código Penal dijera el que robare ganado, está bien cerrado. O sea, el que robare un auto estará en otro delito, pero no va a estar en este que acabo de mencionar. En cambio, estos que necesitan complementarse con otras normas, tenemos que ir a otras normas fuera del artículo 39 para saber cuál es la infracción cometida, son estas normas que se denominan leyes penales abiertas o en blanco, porque quedan abiertas a lo que luego el legislador diga, o lo que la AFIP diga en una resolución, o lo que el Poder Ejecutivo diga en un decreto reglamentario. Y eso se critica, pero lamentablemente tienen validez jurisprudencial. Entonces, vámonos más adelante con este tipo de infracciones así redactadas, pero merecen nuestra crítica. Entonces, la infracción es incumplimiento a un deber formal y está descrito de manera genérica, amplia, abierta, si se quiere. Y la consecuencia es una multa graduable. Muy bien. Y de allí surge, al final del párrafo, cuando dice, deberes formales tendientes a determinar la obligación tributaria. O sea que todo lo que debamos cumplir formalmente tiene que ser algo que tiene que tener vinculación con determinar la obligación tributaria. O sea, no me pueden pedir cualquier dato que termine resultando inútil. Pero eso también surge de las facultades de verificación y fiscalización. El fisco tiene que requerir información que sea útil y que tienda a la determinación del hecho imponible o, como dice en este párrafo, a la obligación tributaria. O sea, por ejemplo, no me puede preguntar qué número de calzado uso si no sirve absolutamente para determinar ni el impuesto a las ganancias, ni el IVA, ni bienes personales, ni nada. No me puede preguntar qué color de lapicera usted usa para dar su clase, porque tampoco tiene vinculación con el hecho imponible de ningún impuesto. Entonces, lo que pide el fisco tiene que ser algo que sirva para la determinación. Y allí viene otra cuestión defensiva. Cuando el fisco pide datos inútiles o que pueden ser datos en exceso, porque no son conducentes a la determinación, allí la defensa tiene que pasar justamente por subrayar esta cuestión. Hay un caso de jurisprudencia que tuvo entre partes a una contribuyente, una mujer, y litigó en este caso contra el fisco cordobés. O sea, es un fallo a nivel provincial, pero nos sirve muchísimo para transmitir esto que estoy tratando de explicarles. Allí el fisco cordobés requería de esta contribuyente una cantidad impresionante de información. ¿Para qué? Como dice acá el artículo, ¿para qué tiene que pedir toda esta información formal? Porque se supone que el fisco tiene amplias funciones de verificación y de fiscalización. Por eso acá cuando redacta
el legislador la infracción y dice, vuelvo a leer, disculpen que sea tan reiterativa, que tiene que ser, todo esto que se incumple, tiene que ser un incumplimiento de deberes formales, que están estos deberes formales impuestos porque sirven para determinar la obligación tributaria, para verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ellos hagan los responsables. De esa partecita surge también que el bien jurídico protegido son todas estas labores de la administración tributaria tendientes a verificar y fiscalizar el cumplimiento que hacen los responsables. De allí surge. Pues bien, a esta señora, como les digo, es a nivel provincial, para determinar el impuesto sobre los ingresos brutos, le pedían una cantidad de información impresionante. Y no solamente que le pedían la información, sino que el inspector le solicitaba que la procese a la información y que se la entregue en planillas de Excel, así y asá, o sea, le daba todas las instrucciones de labores que en verdad correspondían al inspector. Pero no solamente que le pedía a la contribuyente que haga labores que le correspondían al inspector, como esto de procesar la información y entregársela en una planilla de Excel, sino que le pedían información en exceso, fotocopia, de una cantidad de cuestiones que a ella le parecieron excesivas y entonces recurrió a la justicia. Y la justicia claramente le dijo al fisco que estaba pidiendo en exceso, que lo que pedía tenía que ser tendiente a determinar la obligación, que en este caso era el impuesto sobre los ingresos brutos, porque estamos hablando del nivel provincial, ¿sí? Y que lo que le pedía tenía que justificarlo. Tenía que justificar por qué le pedía, por ejemplo, fotocopia de todas las declaraciones del IVA, fotocopia de todas las declaraciones de ganancia, fotocopia de esto, fotocopia de lo otro. ¿Para qué pide todas esas fotocopias si la contribuyente puso a disposición todos sus registros, puso a disposición todos sus comprobantes? ¿Para qué pide? Justifique por qué está pidiendo esa información. Por lo tanto, estos son elementos defensivos que ustedes deben tener que tener en cuenta, valga la redundancia, en caso de que les toque actuar. Bien, ¿qué más tiene este artículo? Creo que les dije con anterioridad que tiene agravantes. Tiene agravantes. Están acá señalados en el cuadrito, pero que necesitamos leerlos. Dice el párrafo siguiente. En los casos de los incumplimientos que en adelante se indican, la multa prevista en el primer párrafo del presente artículo se graduará entre el menor allí previsto, que habíamos dicho son los 150 pesos, y hasta un máximo de 45.000. Y acá el importe es importante. Toma un poquito de agua, disculpen. 45.000, en el momento que se incorporó este monto a la ley, era un monto muy elevado, ahora sigue siendo un monto importante. Y entonces vienen estas infracciones, 1, 2, 3 y 4, que denominamos infracciones agravadas, son agravantes. ¿Cuáles son esos agravantes? En el punto 1, las infracciones a las normas referidas al domicilio fiscal, previstas en el artículo 3 de la ley, en el decreto reglamentario o en las normas complementarias que dicte la AFIP. ¿En relación con qué? Con el domicilio. Entonces allí nos dirán cómo constituir el domicilio, cómo hacer el cambio de domicilio, cuál es el plazo. Cualquier incumplimiento sobre este tema es una infracción agravada. Y por lo tanto la sanción ahora puede llegar hasta los 45.000 pesos. Por supuesto que es graduable. Y esta multa graduable tiene que ver con el análisis que hace, en este caso, el juez administrativo, que tiene que ver la entidad de la infracción, tiene que ver si el infractor es un infractor primario, o sea, si es la primera vez que comete una infracción así, o si es un infractor que es displicente, entonces
tiene un incumplimiento por acá, otro incumplimiento por allá, ya ha cometido infracciones de este mismo tipo. Entonces, en ese análisis que hace el juez, la multa va subiendo en importe. En el punto 2 está un aspecto muy importante a considerar y que muchas veces no se tiene en cuenta, y es lo que se conoce con el nombre de resistencia a la fiscalización. Dice el punto 2, la resistencia a la fiscalización por parte del contribuyente o responsable, consistente en el incumplimiento reiterado de los requerimientos de los funcionarios actuantes, solo en la medida en que los mismos no sean excesivos o desmesurados respecto de la información y la forma exigidas, y siempre que se haya otorgado al contribuyente el plazo previsto por la Ley de Procedimientos Administrativos para su contestación. Muy bien. Esto es lo que se conoce como, dentro de las infracciones, como resistencia a la fiscalización. ¿Y esto en qué consiste? En que el contribuyente o responsable, acá cuando dice contribuyente, sabemos que es uno de los que están en el artículo 5 de la 11.683. Y acá cuando dice responsable, hay que entender que es responsable por deuda ajena, los del artículo 6. O sea que cabe para los del 5 y cabe para los del 6. Cuando solamente dice responsables, hay que entender que son todos. Y cuando dice responsable por deuda ajena, y bueno, son solamente los del artículo 6. Son distintas formas que tiene la ley de redactar. Acá tenemos que entender que los sujetos pasivos que pueden cometer esta infracción son los del artículo 5, contribuyentes, o los del artículo 6, que acá denomina solamente con responsable. Pero nosotros sabemos que son responsables por deuda ajena. ¿Cuál es la resistencia? ¿En qué consiste? En incumplir en forma reiterada, dice incumplimientos reiterados. ¿De qué cosa? De requerimientos que hacen los inspectores. ¿Qué incumplimiento reiterado? Nunca se dijo qué es reiterado. ¿Qué es reiterado? Reiterado es 2 que incumplo, es 3 que incumplo, es 4, es 1000, es 10, es 5. Estamos hablando de penal tributario. Esa es otra crítica que se le hace al legislador, que no precisa como debiera estas infracciones que tienen naturaleza penal. Como no está dicho, entonces consideramos que reiterado es el segundo, o sea, el primero no lo cumple. Segundo requerimiento que no cumple ya es reiterado, pero consideramos que tiene que ser sobre el mismo tema. Ejemplo, el fisco envía un requerimiento a través de un funcionario o de un inspector, en un requerimiento donde dice, no existiendo constancia de que haya comunicado el domicilio de un supuesto depósito que según información obrante en esta administración usted tendría en el municipio de Campo Quijano, por ejemplo. Hay que contestar, puede estar equivocado el fisco, pero muchas veces el contribuyente dice, si yo no tengo nada en Campo Quijano, ¿qué le voy a contestar? Debemos contestar. Aunque sea por la negativa, aunque sea que el fisco esté equivocado, la obligación es contestar. Entonces, si no tiene nada en Campo Quijano, debiera contestar. Me dirijo a ustedes a fin de responder el requerimiento de la referencia y comunicarles que en el ejido mencionado no tengo actividad alguna ni depósito alguno. Se dé por cumplido el requerimiento y se archiven las actuaciones. Atentamente, el contribuyente o el responsable por deuda ajena, como puede ser el director de una compañía. Pero hay que contestar. Bueno, no contesta, por lo que sea. No contesta porque se olvidaron, no contesta porque quedó en un cajón, no contesta porque no tiene el domicilio correcto y llegó a otra parte, por eso es importante hacer los cambios de domicilio. Y bueno, por lo que sea que no contesta. Le hacen un requerimiento del mismo tenor, exactamente el mismo, el segundo. Ese segundo, a nuestro modo de ver, ya es resistencia a la fiscalización. ¿Por qué? Porque no cumple el primero y no está cumpliendo el segundo. O sea que hay que tener mucho cuidado con el segundo requerimiento que viene con el mismo tenor de pedido del fisco, se debe contestar. En realidad se debe contestar el primero.
Pero hay que tener cuidado, el segundo, dejado de contestar, puede ser considerado como resistencia a la fiscalización. Ahora, tiene algunas condiciones que nos parecen muy razonables por parte del legislador. Dice que no sean excesivos o que no sean desmesurados. Ejemplo como el que había mencionado de la contribuyente cordobesa, todo lo que le pedían, y el vicio. Y tanto respecto de la información que se le pide, como de las formas exigidas. ¿En qué forma se le pide? Porque muchas veces el fisco pide entregue fotocopia de la facturación de los periodos no prescriptos. ¿Qué vamos acá? Fotocopia de toda la facturación de los periodos no prescriptos. Eso, además de que es desmesurado, la forma en que se lo está pidiendo, o sea, entregarlo en fotocopia, es una forma inadecuada. Distinto es si lo pide, por ejemplo, entréguemelo en un soporte magnético, o lo que debiera hacer el fisco, que es instalar al inspector en la oficina del contribuyente y desde ahí hacer las revisiones que considere pertinentes. Entonces acá tienen que conocer otro tema. Cuando se piden este tipo de cuestiones, o sea, sáqueme 1000 fotocopias, lo que hay que decirle, miren, es excesivo, ofrecemos que se instalen en nuestras oficinas y hagan las revisiones pertinentes. Ahora, hay muchos contribuyentes que dicen, no, prefiero sacar las 1000 fotocopias y no quiero que el inspector venga a mi oficina. Pero bueno, eso ya es cuestión del contribuyente que quiera sacar las 1000 fotocopias, en el ejemplo que estoy dando. Pero lo correcto sería decirle, ofrecemos nuestras oficinas para que ustedes in situ hagan la revisión correspondiente. Pero hay que contestar. Lo que no se debe hacer es no contestar. Incluso, si creen que lo que está pidiendo el fisco es adecuado, aunque es mucha información que hay que buscar, o puede estar el personal de vacaciones, o ahora que estamos en emergencia por COVID, puede estar trabajando la compañía en burbujas. Entonces, lo que se puede hacer es pedir prórroga, pero también hay que hacerlo dentro del plazo que se ha concedido, no después que se ha vencido. Entonces, se pide prórroga para poder cumplimentar. Aun cuando, fíjense que otra exigencia es que se le otorgue al contribuyente un plazo que es el que está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, que como mínimo son 10 días hábiles administrativos, como mínimo, 10 días hábiles administrativos. Pero a veces, aún otorgando los 10 días hábiles administrativos, suele resultar poco para la cantidad de información que hay que entregar. Entonces se pide prórroga. Y acá viene otra cuestión que omití decirles cuando analizamos el 38, que refería a 15 días. Acá recordamos que los días son hábiles administrativos, excepto que la norma diga que son días corridos. Para que sean corridos en esta ley y en todas las normas tributarias, debe decir días corridos. Si no dice nada, son hábiles administrativos. Bien. Entonces, allí también hay otra cuestión. Y muchas veces el fisco dice, para que en el plazo perentorio de 5 días, hay que decirle, no, mire, por lo menos me tiene que dar 10 días hábiles administrativos, porque ese es el plazo razonable que rige para estas cuestiones. En el punto 3 está la omisión de proporcionarle a la AFIP datos que la AFIP necesita para el control de operaciones internacionales. En el punto 4, la falta de conservación de los comprobantes y elementos justificativos de los precios pactados en operaciones internacionales. Siempre lo que tiene que ver con el comercio internacional o con toda la operatoria internacional, yo ya les dije otras veces, tiene una mirada más severa del legislador. Y acá tenemos dos ejemplos. En el primer caso, porque le pide datos para controlar las operaciones internacionales, como podrían ser los precios de los commodities, por ejemplo, o en el siguiente, en el punto 4, que no conserve los comprobantes y los elementos que justifiquen los precios que se pactan en las operaciones internacionales, porque tienen, como dije, una mirada más severa y hay normas precisas, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias. Dice en el párrafo siguiente, las multas previstas en este artículo, y en su caso, las del 38 son acumulables.
pero en verdad no conozco ningún caso donde se haya acumulado la multa del 38 con la del 39. ¿Por qué acumularían la multa del 38 con la del 39? Por lo que dije al principio, no presentar declaración jurada es una infracción formal. Y acá en el artículo 39 también estaría genéricamente la misma infracción. Cuando dice incumplimiento de las leyes, los decretos, etcétera, y ahí también estamos incumpliendo si es que no presentamos la declaración jurada. O sea, no presentar declaración jurada también es una infracción formal del 39, pero tiene una infracción específica que es la del 38. Entonces, yo por lo menos nunca vi que, a pesar de que este párrafo dice que se pueden acumular, nunca vi que se hiciera. Siempre se ha tratado el 38 por separado, lo cual me parece razonable. Dice en el párrafo siguiente, si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento a un requerimiento de la Administración Federal, o sea, de la FIP, las sucesivas reiteraciones que se formulen a partir de ese momento y que tuvieran por objeto el mismo deber formal, serán pasibles en su caso de aplicación de multas independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de discusión administrativa o judicial. En todos los casos de incumplimientos mencionados en el presente artículo, la multa a aplicarse se graduará conforme a la condición del contribuyente y a la gravedad de la infracción. Esto último ya lo dije, y en el medio, lo que quiere decir el parrafito que quedó ahí en el medio, es que no me cumple el requerimiento y bueno, le corresponde una multa. No me cumple el requerimiento y le corresponde otra multa, que ahí incluso se la pueden agravar por resistencia a la fiscalización. Perfecto. Avanzamos entonces. Estoy leyendo lo que... El que sigue, no, lo vamos a dejar pasar al 39.1. Dejamos pasar el que sigue. Yo acá me lo anoto porque esto implica que no, porque estoy con hojitas nuevas, me cambiaron las hojitas estas y no tengo mis anotaciones. Entonces avanzamos, dijimos que este no, este tampoco, y sí nos detenemos en el que refiere a la obstaculización que puede llevar adelante el contribuyente o responsable. Ahí dice multas por incumplimiento parcial, pero en verdad esto es lo que se conoce con el nombre de obstaculización de las labores del fisco, las que tenemos acá. Dice, en los casos del artículo agregado a continuación del 38, que no lo habíamos leído, del artículo 39 o de su agregado a continuación, se considerará asimismo consumada la infracción cuando el deber formal de que se trate a cargo del responsable no se cumpla de manera integral, obstaculizando, esa sería la infracción, obstaculizar las labores de la FIP en forma mediata o inmediata. ¿De qué cosa? Del ejercicio de sus facultades de determinación, verificación y fiscalización. Esto se conoce con el nombre de obstaculización a las labores de determinación, verificación y fiscalización. En un caso era resistencia a la fiscalización. Resistencia es no contestar los requerimientos, no contestar a partir del segundo. ¿Hay alguien que está con el micrófono abierto? Por favor, micrófono abierto. ¿Quién está con el micrófono abierto? Bueno, vamos a ver, vamos a silenciar. Espérenme que se me desaparece el... Disculpe, profesora, Nicolás Benjamín.
Ahí los silencié a todos, que se me desaparecen los iconos hasta que los encuentro. Ahí está. Ahí está, gracias. Les decía que esto es importante. ¿Cuál es la diferencia entre resistencia a la fiscalización, de obstaculización de la determinación, verificación y fiscalización? La resistencia a la fiscalización es no contestar 2 o más requerimientos sobre el mismo tema. Y el mismo contribuyente, por supuesto. En cambio, obstaculizar, que está dentro de este agregado a continuación del 39, que yo acá en la pantalla lo identifiqué como 39.3, es cuando no cumple los requerimientos de manera integral. Entonces, por ejemplo, el fisco le pide y entrégueme los precios de los commodities, por ejemplo, del periodo enero, febrero y marzo. Y le mandamos de un día de enero, de 2 días de febrero, y no le mando nada de marzo. Eso se puede considerar que, como no se está cumpliendo exactamente lo que se pide, obstaculiza la labor del fisco. Entonces, cuando uno no tiene toda la información, en el requerimiento debe consignarlo. Entonces, por ejemplo, habría que decir, adjuntamos a la presente la información correspondiente a tales días y tales meses, porque es la que disponemos en este momento. Y respecto de la información faltante, bueno, hay que decir qué pasa. Uno puede decir, bueno, miren, no la tenemos. ¿Por qué no la tenemos? Porque, por ejemplo, pasó el viento como el de hoy, se llevó todos los papeles, tuvimos una inundación, o estamos buscando, o tuvimos un traslado y tenemos extraviada esa documentación, o la tenemos pero está procesándose, la vamos a cumplir en una segunda etapa, pero algo hay que decir. Porque si se manda de forma incompleta, el fisco puede considerar que se está obstaculizando sus labores. En todos estos casos son multas, siempre multas graduables. Y el bien jurídico protegido, como dijimos, son las amplias labores que tiene el fisco de verificación y fiscalización. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeñito recreo de unos poquitos minutitos, porque me voy a levantar a buscar agua y volvemos. Unos minutitos nomás.
Bien, volvemos. Volvemos. Continuamos entonces con las infracciones formales. Y a continuación, la que tiene como sanción muy severa, la sanción de clausura. ¿Cuál es la infracción? Son hechos u omisiones que están descritos en el artículo 40, como por ejemplo no emitir comprobantes o no registrarlos. Y como dije anteriormente, que quebrantar la clausura o violar la faja de clausura es más grave aún porque también corresponde, además de la clausura, el arresto. Vamos entonces con las causales que están en el artículo 40. Y a continuación de leer cuáles son las causales, vamos a mencionar cuál es el bien jurídico protegido. Dice el artículo 40. Serán sancionados con clausura de 2 a 6 días del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario, de prestación de servicios o puesto móvil de venta, siempre que el valor de los bienes o servicios de que se trate exceda de 10 pesos, 10 pesos también es un importe ínfimo, quienes, inciso A, no emitieren facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que realicen en las formas, requisitos y condiciones que establezca la FIP. Hay una resolución a través de la cual el fisco impone cuáles son las formalidades que hay que cumplir para emitir las facturas o los comprobantes equivalentes. Y no solamente eso, sino que esa resolución tiene como una familia de resoluciones a la vuelta, que no vale la pena mencionar. Lo que interesa que ustedes sepan es que sí existe una norma que obliga a que se emitan los comprobantes y, dicho muy rápidamente, todos los actores económicos, los contribuyentes, tienen obligación de emitir comprobantes. Las excepciones son muy poquitas. Entonces, la generalidad implica de que se debe emitir comprobantes que respalden las operaciones. Eso lo van a ver más en detalle en impuestos 2. Ahora necesitamos que sepan esto. ¿Existe obligación de emitir comprobantes? Sí, prácticamente todo el universo de contribuyentes. Las excepciones son muy, muy poquitas. ¿Saben que fui a buscar el agua? ¿Y dónde lo dejé el vaso? Cuando venía, disculpen, me voy a levantar. Me olvidé, lo dejé al vaso, discúlpenme. Ahora bueno. Seguimos con la lectura. En el inciso B, no llevar en registraciones o anotaciones de sus adquisiciones de bienes o servicios o de sus ventas, o de las prestaciones de servicios de industrialización, o si las llevaren, fueren incompletas o defectuosas, incumpliendo con las formas, requisitos y condiciones exigidos por la FIP. También respecto de las registraciones, existen normas formales a cumplir en esta familia de resoluciones que les nombré. En el inciso C, ¿cuál es la infracción? Que encarguen o transporten comercialmente mercaderías, aunque no sean de su propiedad, sin el respaldo documental que existe la FIP. O sea, para transportar mercadería en forma comercial, no en forma personal, por ejemplo, pero en forma comercial, tenemos que tener el respaldo o de un remito o directamente de la factura. En el inciso D, no se encontraren inscriptos como contribuyentes o responsables ante la FIP,
cuando estuvieren obligados a hacerlo. O sea, no estar inscriptos teniendo obligación de hacerlo, también es motivo de clausura. En el inciso E, no poseyeren o no conservaren las facturas o comprobantes equivalentes que acreditaren la adquisición o tenencia de los bienes y o servicios destinados o necesarios para el desarrollo de la actividad de que se trate. Esto implica que se compró sin comprobantes, no tener el respaldo documental, lo que se conoce como haber comprado en negro. Entonces también es pasible de la clausura. En el inciso F, no poseyeren o no mantuvieren en condiciones de operatividad o no utilizaren los instrumentos de medición y control de la producción dispuestos por leyes, decretos reglamentarios dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y toda otra norma de cumplimiento obligatorio tendientes a posibilitar la verificación y fiscalización de los tributos a cargos de la AFIP. Acá, por ejemplo, se pueden tratar de las balanzas o las básculas que tienen obligación de tener, por ejemplo, en el agro. Se está refiriendo a eso. En el inciso G, en el caso de un establecimiento de menos de 10 empleados, tengan el 50% o más del personal relevado sin registrar, aun cuando estuvieran dados de alta como empleadores. ¿Esto qué quiere decir? Tener empleados en negro. Y allí está la medida. En establecimientos de menos de 10 empleados, cuando tengan el 50%, o sea, 5 empleados, o más de 5 empleados sin registrar, aun cuando la empresa estuviera dada de alta como empleador, pero tiene empleados en negro. Sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder, se aplicará una multa de 3.000 pesos a 100.000 pesos a quienes ocuparen trabajadores en relación de dependencia y no los registraren o declararen con las formalidades exigidas por las leyes respectivas. En ese caso resultará aplicable el procedimiento recursivo previsto para los supuestos de clausura del artículo 77. O sea, para menos de 10 empleados es lo que hemos leído en el principio del inciso G. Pero para el resto de los empleadores les cabe esta multa de 3.000 a 100.000 pesos. A quienes ocuparen trabajadores en relación de dependencia sin registrar, o sea, empleados en negro. Y no dice cuántos. Entonces, cuando el emprendimiento es pequeño de hasta 10 empleados, dice en tanto y en cuanto tenga 5 o más empleados en negro. Pero si se trata de un establecimiento de más de 10 empleados, con que tenga uno no registrado, ya le cabe la multa. Obviamente que no es lo mismo tener un empleado que tener 100 empleados en negro. Por eso es que la multa se va a graduar entre 3.000 y 100.000 pesos. Además, la graduación depende de lo que dice el párrafo siguiente, el mínimo y el máximo de la sanción, el mínimo y el máximo de la sanción de clausura se duplicará cuando se cometa otra infracción de las previstas en este artículo dentro de los 2 años desde que se detectó la anterior. O sea que se duplica. Y sin perjuicio de la sanción de clausura, y cuando sea pertinente, también se podrá aplicar la suspensión en el uso de la matrícula, de la licencia o de la inscripción registral que las disposiciones exigen para el ejercicio de determinadas actividades cuando su otorgamiento sea competencia del Poder Ejecutivo Nacional. Como podría ser, por ejemplo, una empresa de transporte que requiere de autorización nacional para funcionar. Esto es lo que refiere a la clausura. Como dije, además, hay normas que se denominan preventivas, pero que a la postre terminan siendo sancionatorias. Simplemente las vamos a mencionar. En el agregado a continuación del 40 están la interdicción, que es una medida preventiva, o el secuestro de la mercadería. Y en este punto lo que vamos a decir es que
Perdón, me faltó decir, antes de entrar en la interdicción y el secuestro, que el bien jurídico protegido para estas infracciones que están en el artículo 40, elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el bien jurídico protegido es, además de las amplias funciones que tiene la FIP de verificación y de fiscalización, además de eso lo que se está protegiendo es el mercado, la libre competencia, la libre circulación de los bienes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un sujeto que circule sin documentación se supone que es mercadería en negro. Un sujeto que no emita su comprobante y también está haciendo una operación en negro. Un sujeto que no tiene registrados sus empleados, lo mismo, lo tiene en negro, entonces pagan menos impuestos, no pagan los aportes a la seguridad social, de manera tal que se ponen en mejor condición que el que está inscripto, que el que cumple, que el que emite los comprobantes, el que registra, el que transporta la mercadería con el remito, etc. Entonces la Corte dijo, no solamente se está protegiendo la labor que tiene el fisco para verificar y fiscalizar, sino también que se está protegiendo el mercado, o sea, que los actores económicos estén en un pie de igualdad, que todos emitan el comprobante, porque al emitir el comprobante existen menos chances de que no paguen el tributo. En cambio, al no emitir el comprobante, es más fácil que no paguen el tributo, casi seguro, diríamos. No 100%, porque también puede ser que no emitió el comprobante, pero la operación se incluye dentro de la base imponible. Pero en general, la no emisión del comprobante implica el no pago del tributo. Y toda la circulación que se maneja al margen de la economía formal, lo que se conoce como en negro o informal, implica en la mayoría de los casos que una parte o todos los tributos que le corresponden no se ingresan. Entonces la Corte dijo, esa gente se pone en mejor posición que aquel que paga todos los tributos, que está en regla, porque tiene más gastos, tiene más costos fijos, y por lo tanto la protección, en este caso, insisto, o sea, el bien jurídico protegido es el mercado, la libre circulación de los bienes, la libre competencia. Esto porque nosotros le preguntamos en los exámenes y muchas veces no nos contestan, por eso lo reitero, lo repito y trato de explicarles el por qué, porque es un tema importante. Y es un tema importante porque estas mismas sanciones, tanto la clausura como las medidas preventivas de interdicción y de secuestro, no solamente que existen a nivel nacional, sino que existen a nivel de las provincias. Y en el caso muy puntual de Salta, de la provincia de Salta, se aplica con bastante frecuencia. Por ejemplo, se hace el control del tránsito de las mercaderías en los que se denominan los puestos de control. Por ejemplo, hay un puesto de control en el paraje Los Naranjos, que queda entre Metán y Rosario de la Frontera. Capaz que ustedes han pasado por ahí y deben haber visto con seguridad que hay un puesto de control donde está la gendarmería, pero también están los funcionarios, empleados, inspectores de rentas, y que los camiones son parados al costado para hacer estas revisiones. Bueno, allí se detectan muchísimas infracciones. Nosotros estuvimos defendiendo en los últimos tiempos por lo menos 2 o 3 de este tipo. Y que no son clientes nuestros, son clientes, perdón, mejor dicho, son contribuyentes que actúan en otras provincias, clientes de colegas nuestros de otras provincias, y que no conocen con exactitud esta normativa a nivel provincial, y bueno, cometen estas infracciones y allí el fisco procede, y ahora voy a explicar esto, a la interdicción y el secuestro. ¿Qué sería la interdicción? Nos pongamos allí en el puesto El Naranjo, el funcionario de la DGR, en este caso de la DGR, pero vale lo mismo para el orden nacional. Yo les voy a explicar con la norma provincial, les voy a hacer la historia, el cuentito, pero vale para la norma nacional también. Entonces, ¿qué hace la Dirección de Rentas? Porque está permitido en el Código Fiscal, detienen a los camioneros, los paran al costado y les piden la documentación. Y bueno, si no tienen la documentación, como les dije, por lo menos el remito o la factura,
entonces le dicen, bueno, esta mercadería queda interdicta, que quiere decir que no se puede hacer nada con esa mercadería y queda bajo responsabilidad del camionero, cosa que muchas veces el chofer desconoce qué es lo que firma. Y lo que está firmando es que se hace responsable de esa mercadería hasta que se diluciden todos esos hechos que supuestamente están en infracción. Digo supuestamente porque muchas veces hay elementos defensivos como los que les voy a contar a continuación. Ahora, si es de gravedad, por ejemplo, ¿no? Si la mercadería es una mercadería peligrosa, por ejemplo, que pudieran ser explosivos, o que se resiste el camionero, o que ven alguna otra cuestión de agravantes, entonces están en condiciones de proceder al secuestro. En ese caso, directamente se le quita la mercadería. O sea, la diferencia entre interdicción y secuestro es que en la interdicción la mercadería queda en manos y responsabilidad del camionero, del chofer. Lo dejan circular, pero le dicen, usted no puede hacer nada con esto. Se tiene que asegurar de que hasta que no termine todo este procedimiento, la mercadería se va a mantener en buenas condiciones. En el otro caso, en el secuestro, directamente la mercadería queda en poder del Estado, o sea, se la quitan, por decirlo así más rápidamente. También cuando se sospecha que es mercadería de contrabando, en esos casos que hay además involucrados otros delitos, ¿no? Otros delitos, entonces directamente se secuestra. Hay situaciones especiales cuando la mercadería es perecedera, que fuera carne, que fueran lácteos, que fueran verduras, frutas. Así se debe llevar adelante el procedimiento mucho más rápido para poder dilucidar si la infracción existe o no. Y muchas veces la defensa pasa como el último que tuvimos nosotros, que era de un contribuyente cordobés y atendido por un colega nuestro de Córdoba. El camionero circulaba directamente con la factura. Y no sé por qué, no sabemos por qué, los inspectores le dijeron, no, usted tiene que tener remito. Bueno, pero circulo con la factura, ¿qué es más importante? Circular con la factura quiere decir que ya está no solamente la documentación que permite circular, sino que ya está hecha la facturación, la operación ha quedado plasmada en ese documento que tiene mayor relevancia. Bueno, lo mismo le hicieron la interdicción, pero lo defendimos con ese argumento y bueno, se los liberó. Y después tuvimos otro caso hace mucho tiempo, cuando recién comenzaron estas sanciones, que la factura estaba dentro de la caja. Venía un repuesto para una compañía que vende automóviles y en la caja venían repuestos. Y la factura, viajaba con la factura, el empleado que había preparado la caja, para mayor seguridad, en vez de dársela al chofer, la puso dentro de la caja. Entonces, cuando revisaron, no estaba la factura, hacemos las averiguaciones, bla, 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 bueno, abran la caja, está dentro de la factura, y bueno, ese fue el argumento defensivo, y por lo tanto no corrió ni la interdicción, o se levantó la interdicción, mejor dicho, porque ya estaba interdicta la mercadería, y no procedió ni el secuestro ni la clausura. Bueno, todas estas cuestiones ustedes tienen que tener en mente de que muchas veces parecería que no hay defensa, pero sí hay defensa válida y hay que utilizarla en favor del contribuyente. La otra cuestión que dijimos que íbamos a mencionar, no referidas al procedimiento, sino al artículo 43, a qué es lo que ocurre. Toma agüita, perdón. En el 42 también hay un temita que puede ser interesante para ustedes y fácil de comprender. En el artículo 42, cuando se ha normado acerca del alcance de la clausura y los plazos, dice que la autoridad administrativa que hubiera dictado la providencia que ordene la clausura dispondrá sus alcances y los días en que deba cumplirse. O sea, cuántos días y qué es lo que se clausura. Porque ustedes saben que los contribuyentes pueden tener distintos lugares físicos.
Entonces puede decir, bueno, miren, se clausura este sector de la empresa, se clausura todo, se clausura el depósito. Eso debe estar dicho en la providencia que dicta la autoridad respectiva. Luego dice que la AFIP, por medio de sus funcionarios autorizados, procederá a hacerla efectiva, adoptando los recaudos y seguridades del caso. O sea, los que van a propiamente hacer la clausura, poner la faja, son empleados de la AFIP. Ellos son los que van a llevar adelante. Y cuando dice recaudos y seguridad del caso, es que deben poner las fajas de clausura de manera tal de que no se puedan violentar y realmente no se pueda entrar al lugar, ¿no? Hay un caso que termina siendo muy chistoso, que si bien es cierto no tenía que ver con la AFIP, sino que la clausura tenía que ver con otras infracciones. Cuando van a clausurar, le clausuran una caja fuerte de esas de antes, que no sé si ustedes habrán visto alguna vez, que son como unas heladeras inmensas, esas cajas fuertes. Y le clausuran la caja fuerte. No me acuerdo bien cuál era el tema, no me acuerdo si era un impuesto de sellos a nivel provincial y le habían detectado al contribuyente una cantidad de pagarés en esa época. Los pagarés eran moneda corriente, ahora creo que casi ni existen, o existen poco, y ustedes capaz que ni los conocen. Y entonces, para que el contribuyente no destruya la documentación, fajaron la caja fuerte. Pero no se dieron cuenta de que la caja fuerte en realidad no tenía la parte de atrás, o sea, la parte de atrás había sido eliminada y estaba directamente apoyada en la pared, o sea que era una caja fuerte, medio trucha, si me permiten decirlo así, y no se dieron cuenta los inspectores y solamente fajaron la puerta. Entonces, bueno, los documentos quedaron ahí, cuando se fueron los inspectores, así dice la historia, ¿no? A mí no me consta, no estuve. ¿Qué hicieron? Los dueños de esta empresa dieron vuelta a la caja y sacaron todos esos documentos, que creo que el problema era con el impuesto de sellos, y obviamente que si desaparece el documento no hay impuesto posible, porque el impuesto de sellos es un impuesto instrumental, se necesita del documento. Bueno, ese es anecdótico, se lo cuenta como real, la verdad que como digo a mí no me consta, pero esto para ejemplificarle de que se deben tomar todas las precauciones al momento de poner la faja. Y además dice que se debe realizar la comprobación con el objeto de verificar el acatamiento de la medida y dejar constancia documentada de las violaciones que se pudieran observar. Y a continuación están las actividades que no se pueden realizar durante la clausura, en el 43. Dice, durante el periodo de clausura cesará totalmente la actividad en los establecimientos, salvo la que fuese habitual para la conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por causas relativas a su naturaleza. No sé, por ejemplo, si de lo que se trata es de procesar la leche, y bueno, en ese caso no se puede detener. Entonces, la clausura va a incluir determinados sectores físicos del contribuyente, pero no los que tengan que ver con ese proceso que no se puede interrumpir. Tampoco podrá suspenderse el pago de salarios o de las obligaciones previsionales, sin perjuicio del derecho del principal a disponer de su personal en la forma que autoricen las normas aplicables en la relación de trabajo. O sea, se clausura el lugar, se tiene que hacer frente al pago de salario y de los recursos de la seguridad social, y el empleador es el que dirá si, no sé, los empleados irán a trabajar en otro lugar de la empresa, o si se irán a la casa. Eso lo dice el empleador, no puede decirlo la autoridad que está llevando adelante la clausura. Y en el artículo 44, la violación que ya habíamos mencionado, y que dice, quien quebrantare una clausura o violare los sellos, precintos o instrumentos que hubieran sido utilizados para hacerla efectiva, será sancionado con arresto de 10 a 30 días y con una nueva clausura por el doble del tiempo de aquella.
Son competentes para la aplicación de tales sanciones los jueces en lo penal económico de la capital federal y los jueces federales en el resto de la República. La Administración Federal de Ingresos Públicos, con conocimiento del juez que se hallare de turno, procederá a instruir el correspondiente sumario de prevención, el cual, una vez concluido, será elevado de inmediato a dicho juez, porque estas acciones tienen que llevarse con rapidez. La AFIP prestará a los magistrados la mayor colaboración durante la secuela del juicio, porque tiene que ser un juicio rapidísimo. Lo que nos importa de esto es que tengan presente que no se puede ni quebrantar ni violar la clausura, o sea, ni siquiera arrancar un pedacito de la cinta. Lo que sí se puede hacer, no está prohibido, y de hecho los contribuyentes lo hacen, como se imaginarán ustedes que le pongan una faja de clausura, es como una mala publicidad, mala reputación, y capaz que lo clausuraron porque, no sé, no registró bien una serie de operaciones. Pero realmente la consecuencia es grave. Entonces, lo que sí se puede hacer, insisto, porque no está prohibido y los contribuyentes lo hacen para resguardar su prestigio, es sobre la faja de clausura ponen otra faja que dice, no sé, cerrado por inventario, cerrado por vacaciones, cerrado por festividades, lo que se les ocurra, cerrado por viaje, pero ponen una faja más grande encima de la que puso el fisco para clausurar. Entonces, de esa manera se disimula que en verdad está haciendo una sanción por infracciones de este tipo. Eso no está prohibido, pero sí la violación, eso es muy grave, porque corresponde no solamente el arresto, sino una nueva clausura. Bien, con esto terminamos lo que corresponde a las cuestiones formales, lo más importante, y en el día de mañana vamos a avanzar sobre las materiales, que las tenemos un poquito más adelante. Bueno, ahora justo se empacó la pantalla. A ver si pasa por acá. Mañana vamos a continuar con las materiales, y tenemos que ver algunas otras cuestiones que van a cerrar este tema. Así que nos vamos a desocupar un poquito antes porque no vale la pena avanzar. Voy a dejar de compartir. Bien. Buenas noches, profesora, disculpe que la interrumpa. Sí. Usted sabe que yo mañana, digamos los jueves en realidad, tengo un problema de no poder conectarme a las 8 en punto, pero siempre suelo quedarme como en el estado de sala de espera. Lo que pasa es que yo no tengo cómo comunicarme con ninguno de mis compañeros ni con los profesores. ¿Eso se puede solucionar? Supongamos si yo pueda conectarme a las 8:30, ¿eso se podría hacer? Sí, o sea, vos no te podés conectar a las 8, ¿por qué? Porque estás trabajando, ¿por qué? Sí, justo tengo un compromiso personal, digamos, que no lo puedo cambiar de horario y justo me interrumpe o sea, el inicio de clase, digamos. Y no, te conectás a las 8:30. Apenas podés, te Bueno, conectás. Por ejemplo, hoy yo hoy le dije a Rodrigo, que estuvo al inicio, Rodrigo Zulca, que lo deje habilitado. Entonces todos los demás entraron cuando pudieron. listo, bueno, muchas gracias. Bueno, sí, Porque sí, sí es porque importante que mañana puedas asistir, porque vamos a ver la sí, parte sí, de infracciones sí. materiales. Claro, justo lo que más me cuesta, y bueno, Sí. lamentablemente el compromiso no lo pude cambiar, pero de todas maneras, esta clase después la publican en la, Sí, se sube después. Cuando nos como para pasan que el yo, link, claro. la subimos a la plataforma. Claro, sí estuve buscando yo las clases que me pasó eso y no las podía encontrar, pero ya las encontré, así que bueno, gracias entonces, Bueno, profesora, gracias. un gusto Bueno, verte. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen. Adiós, adiós.